Es especial la visita que tenemos. Hace mucho que queríamos invitar porque, bueno, en esto va lo personal, porque me gusta mucho cómo escribe, las cosas que está haciendo y porque lo conocí allá cuando recién empezaba en la Facultad de Ciencia Política, que también es la de Comunicación Social. Estoy hablando de Mariano Darrigo, periodista, que está acá al lado mío. Buen día, Mariano. Buen día, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Y justamente en este día tan especial. Sí, efectivamente. Decía yo que te conocía por allá, por los pasillos, estando en esa facultad de Ciencia Política, justamente, tal vez, por esta época de la que estamos hablando, ¿no? Sí, quizás un poquito después, pero muy imbuido por ese clima de época, ¿no? Todo lo que representó el 2001 para nuestra generación. Yo tenía 19 años en el 2001, la verdad que estaba en segundo año de la facultad, nos marcó muy fuerte, sobre todo pensando en algunos paralelismos, algunos sí, otros no, con lo que pasa hoy, digamos, la situación de deterioro económico, la situación de los barrios que se vuelve cada vez más complicada, y bueno, y que no hay, uno mira para arriba y no hay muchas respuestas, pensando para las grandes mayorías, así que bueno. Yo decía, en aquellos años iniciales tuyos de esa facultad, independientemente de los alineamientos políticos, juveniles, etcétera, etcétera, había una camada de chicos y chicas extraordinarias. Por supuesto, me va a fallar la memoria, pero me vienen muchos que fueron estudiantes conmigo, Yayo Ekdeman, toda la gente del Eslabón, el Lauchadana estaba, digo, no sé, una síntesis también de un momento histórico con el que se hizo frente a aquella crisis. ¿Cómo ves hoy las distintas generaciones que están haciendo frente a esta crisis, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Sin dudas es una época, me parece, de trasvasamiento generacional, por así decirlo. Me parece que hay nuevas generaciones que se han incorporado a participar de política en sus diferentes espacios, y quizás cierto espíritu más antiinstitucional que había en esa camada por lo que había representado los 90, y una crisis de representación muy profunda y muchas dificultades para encontrar espacios de contención, referencias. Digo, las referencias que existían eran por fuera de la política tradicional, quizás por el proceso de politización y de reinstitucionalización de la política que se dio a partir del 2003, sobre todo en el kirchnerismo, quizás, y sobre todo teniendo en cuenta otros procesos latinoamericanos, digo, el caso de Bolivia, de Venezuela, donde hay una relación ahí entre el movimiento social y la conducción del Estado, bastante dinámica, tensa, compleja, contradictoria en sus momentos. Quizás estas nuevas camadas tienen otra visión de lo que implica la participación institucional, pero me parece con la misma convicción y las mismas ganas de aportar desde donde sea a la transformación social, con las características que cada uno le pone a esa transformación, digamos, ¿no? Es rico, muy rico lo que contestás, porque me lleva a pensar, qué sé yo, en aquel momento, después del 2001, ciertos materiales, el colectivo Situaciones, muchos tomaban distintas cosas como para analizar estos momentos, los momentos post, digamos, de lo que fue el levantamiento del 2001. Pero después, de alguna forma, así como vos nombraste, el 2003 significa, de alguna forma, cierto reacomodamiento que hace la política a través del kirchnerismo, por un lado, pero también en ese momento nace el PRO. Tal cual. ¿Cómo? Y a partir de ahí,
y de estos dos elementos fuertes, digamos, uno puede preguntarse, ¿y qué pasó? ¿Se mojó la pólvora de otras miradas? Nada llegó a tener la fuerza de esto que se institucionalizó. Quiero decir, los que ya tenemos unos cuantos años, nos acordamos en ese momento, hasta los políticos ir a cenar a algún lado les costaba. Era exponerse a una situación, al menos de una puteada. Así al es. menos. Y ni que hablar de lo que había pasado antes, digo, con lo que fue el Santiagazo y todo eso. Sin embargo, todo eso se reacomodó, para decirlo de alguna manera, y se reacomodó fuerte. Sí. Primero me parece que en el 2002 hay como sobre todo en la segunda mitad, hay como una cierta demanda de orden que empezó a aparecer de sectores de la sociedad, quizás sectores de clase media que se acomodaron un poco después de la crisis y un poco estalla esa consigna famosa de Piketty y Cacerola, la lucha es una sola. Un poco eso estalla y hay como cierta demanda de volver a la normalidad, entre comillas, demanda de orden. Y sí, claro, el 2001, digamos, pare al kirchnerismo y al PROS, que son como dos especies de, como dos gemelos que nacen juntos y que casi como que se necesitan mutuamente. El PRO, digamos, me parece que viene a ocupar el lugar que ocupó tradicionalmente el radicalismo dentro del representante de las clases medias, con sus características particulares, digamos, pero ante la implosión de la alianza, digamos, y todo ese polo no peronista que quedó un poco a la deriva, un poco huérfano, el PRO de a poquito, primero desde la ciudad de Buenos Aires, después se fue ampliando, logró de alguna manera darle representación al sector con una mirada diferente, digamos, una especie de un neoliberalismo de nuevo tipo, digamos, un neoliberalismo que entiende de que para poder avanzar en ciertas reformas pro mercado, que hace falta garantizar una serie de situaciones con respecto al gasto social, digamos. Me parece que el PRO aprendió de lo que fue sobre todo la experiencia de la alianza, y digamos ha mostrado mucha inteligencia para construir política y por lo menos construir apoyos en parte de los sectores populares, sí, a través de ciertas obras que quizás desde cierta mirada progresista se suelen desdeñar o ridiculizar, como el caso del Metrobús, pero la verdad que para un laburante ganar no sé, media hora, 45 minutos, una hora de tiempo, sobre todo lo que implica en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, no es menor, y son situaciones que generan consenso con respecto a una determinada gestión. Me parece que el PRO fue muy hábil a la hora de construir poder, y eso es algo que muchas veces suele costar reconocerlo, y se piensa que los triunfos del PRO son mero engaño, manipulación mediática. Que algo de cobertura mediática indudablemente hay, pero eso no lo explica todo. Sí, te sigo muy atentamente lo que decís, porque también significa una manera de leer que la variante esta del bipartidismo como tal ya no se sostenía, y que había que pensar otras estrategias. Y me parece que ahí hay dos cosas re interesantes en lo que decís. Primero, que es cierta mirada con desdén de la lógica en la que nace en sí el PRO, y por el otro lado, digamos, esto de pensar la cuestión también a partir de cambios de época, ¿no? Y sobre todo de formas de dirigirse y llegar a algunos sectores, sobre todo a los, bueno, no solo a los sectores de clase media, de los trabajadores también hay mucho para hablar. Y me parece que en eso, no sé, mi sensación es como que hay que barajar y dar de nuevo hace rato. Sí, indudablemente para los
los sectores que piensan desde una perspectiva progresista, nacional, popular, de izquierda, hay toda una serie de cambios que hay que poder leer en términos de transformaciones sociales profundas, en términos más estructurales, económicas. Estamos en una sociedad muy fragmentada, sobre todo el mundo del trabajo, el mundo de los sectores populares está cada vez más fragmentado, cada vez más disperso. Pensemos en la distancia que hay entre un trabajador bancario y un trabajador de la economía popular. Los dos a su manera son trabajadores, lo que venden es sus fuerzas de trabajo en el mercado, no tiene otro capital, pero sin embargo en términos de ingresos, culturalmente, de demandas, de aspiraciones, hay una diversidad amplísima, Entonces una perspectiva que logre representar a todos esos sectores tiene un desafío muy grande. Es como que son continentes o islas como que se van yendo cada vez más lejos, entonces como que el puente hay que ir ensanchando y agrandando el puente para poder de alguna manera mantener unidos a esos sectores o representarlos políticamente. Y que además como que los núcleos que podían ser núcleos identitarios de esos islotes, de esas fragmentaciones, también se fue atomizando, ¿no? Quiero decir, qué sé yo, cuando vos estás hablando de aquella época, 2000, estaba fuerte una CTA que había trabajado mucho articulándose en su momento con el MTA para enfrentar todo lo que había sido el menemismo, etcétera, etcétera, y todo eso se fue, no sé cómo decir, pero como desmembrando un poco. Sí, durante el kirchnerismo, asistimos a una fragmentación, sobre todo del campo sindical, muy fuerte. Acordate que hubo en un momento 5 centrales sindicales, hubo 3 CGT, 2 CTA. Bueno, a partir del 2015 eso empezó a reconfigurarse con la unificación de la CGT, el proceso que aparentemente tendría hacia la unificación de la CTA, que entiendo que eso está un poco frenado, pero aunque actúan, coordinadamente, y sí hay experiencias de articulación, de coordinación en esta multisectorial 22F entre sectores del moyanismo, la corriente federal, la CTA de Yasky, la CTA Micheli, movimientos sociales. Eso es una experiencia interesante, pero que no son los sectores claramente que conducen la CGT, que son los sectores mayoritarios en términos de mayor presencia en los lugares de trabajo, de mayor base de representación, pero sí, es un gran desafío que tienen las organizaciones sindicales, gremiales y demás, de cómo poder articular todos esos fragmentos que cada vez están más dispersos, Y sobre esa sociología, el relato del PRO cuaja, tiene un sentido, tiene un asidero, esta expectativa de ascenso individual, la famosa meritocracia, y que eso empalma bastante con tradiciones muy instaladas en la cultura argentina, esta historia de los abuelos inmigrantes que vinieron con una mano atrás y otra adelante, y con esfuerzo y sin depender de nadie, ascendieron socialmente. Bueno, esas eran condiciones que podían existir en una Argentina de principio hasta mediados del siglo, que podía garantizar cierto ascenso social, inclusive con un Estado bastante presente, sobre todo a partir del 45-46, pero que esas condiciones hoy ya no existen más, en términos de garantizar un ascenso social de generación en generación. Ahí es muy sintomático el famoso video que circuló en estos días de Vidal, de la gobernadora de Buenos Aires, con esta señora que aparece en todos los spots del PRO, que la han llamado la pobre de Vidal, que ella misma reconocía. Inclusive ahí hasta es interesante poder, ahora que se sabe que todo eso, estaba muy guionado, muy armado, en un momento la señora dice que ella sabe que ni ella, ni sus hijos, ni sus nietos van a salir de la pobreza. Entonces es un país que no está garantizando, por un montón de limitaciones, sobre todo en la cuestión productiva, en el mercado de trabajo, no está pudiendo garantizar de que la pirámide social un poco se aplane y que los que están en los peldaños inferiores puedan avanzar hacia los peldaños superiores.
Sí, esto nos lleva a muchas cosas. Entre una de ellas, corriéndonos por un momento, si se quiere, de esta situación, de esta coyuntura actual tan fuerte. Hay otra que es desde el retorno mismo de la democracia, qué es lo que efectivamente se ha hecho en el campo de lo económico, político, digamos, como para modificar fuertemente la condición de los excluidos, de la brecha. Digo, a ver, voy a tratar de decirlo con las palabras de lo que nosotros vemos. Nosotros hace más de 16 años que trabajamos acá con pibes y vemos cómo se repiten las historias de quienes venían a apoyo escolar en aquellos años y venían de familias que no conocían lo que es el trabajo, y hoy vienen los hijos de ellos y están en las mismas condiciones y refieren una historia de no conocer lo que fue también el trabajo en este sentido. Entonces me parece que la democracia en sí como tal tiene también una herencia importante con lo que es transformar las condiciones concretas de existencia. Aquello que en el 83 se hizo muy fuerte con Alfonsín, con la democracia, ¿cómo era? Se cura y se educa. Se cura y se educa. Así es. Ha quedado incumplido, ¿no? Y esto, digo, me parece que es todo un tema. Es todo un tema y es todo un tema también a nivel global. Digo, hoy es un momento de aparición de figuras poco democráticas, autoritarias, digo, según las características o cómo cada uno lo analice, pero hay un cuestionamiento fuerte a las democracias que no garantizan condiciones dignas de existencia para una parte importante de la población, digo, sobre todo en lo que sucede en Europa, en Estados Unidos, bueno, también en Brasil, digamos, de desigualdades muy profundas, también asociadas a, en algunos casos, hechos de corrupción, digamos, pero hay una idea de que la democracia, si las dirigencias tradicionales y la llamada clase política no garantizan o perjudican a las condiciones de vida de las mayorías, y ante eso abre la ventana para que aparezcan liderazgos autoritarios que dicen que con autoritarismo, eliminando ciertos enemigos, esto se va a poder resolver, que siempre son los sectores más débiles, digo, migrantes, pobres, en el caso de Brasil muy mezclado con la cuestión de género y la acusación hacia la población LGTBI, la posición de la diversidad sexual y demás. Es un momento, la verdad, bastante complejo en ese sentido, y las democracias tienen un desafío muy importante en un doble sentido, digamos, por un lado de ver cómo garantizar, digamos, recomponer tejido social, cómo mejorar las condiciones de existencia de la población, y al mismo tiempo, digamos, garantizar mecanismos de representación, como decíamos antes, en sociedades tan astilladas, tan fragmentadas. Digo, es un momento de mucha incertidumbre, digamos, en la realidad y en el mundo y en el continente. Sobre todo, Mariano, porque parece casi lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana, que viste que cada vez los tiempos que disponemos para ciertas cosas placenteras cada vez son más cortos o más comidos por aquello que necesita generar algo, ¿no? Entonces, y hoy me parece que lo que viene ocurriendo es que las democracias o las distintas formas en las que estamos nosotros inmersos vienen sacando el agua de un bote que entra con mucha más fuerza que la capacidad que tenemos para tirar el contenido de esos baldes afuera.
Y esto implica tal vez empezar a pensar cosas nuevas que no terminan de aparecer. Uh-huh. Sí, tal cual, es un desafío muy grande y nadie tiene la fórmula de Coca-Cola y nadie tiene muy claro hacia dónde ir, pero indudablemente hace falta, digamos, encontrar mecanismos quizás más participativos, digamos, otros mecanismos de canalización, digamos, de demandas, de sentires de la población, que hoy son los partidos políticos u otro tipo de instituciones de la sociedad civil, pero habría que ver cómo eso, digamos, esté vinculado con el Estado. Es muy difícil, me parece que nadie tiene muy claro hacia dónde ir en ese sentido, digamos. Sí, efectivamente. Y frente a ese no tener muy en claro, lo que ha surgido es cierta capacidad, digamos, no sabiendo muy bien cómo se construye hoy desde los partidos políticos algo que sea eficaz frente a esto. Lo que sí ha parecido eficaz es cómo se construyen maquinarias electorales. Y eso sí se puede ganar una elección. Si después sabes qué hacer con eso, es otra cosa, ¿no? Sí, la situación es que, bueno, esto está bastante estudiado por sociólogos, politólogos y demás, pero hay toda una cuestión de transformación de las características del poder. El poder está como mucho más fluido, se pierde mucho más rápido y se llega fácil al poder, relativamente fácil, pero lo que cuesta es mantenerse, conservarlo, ejercerlo. Pero sí, hace falta, digamos, esto que decíamos antes, nuevas formas de ejercer el poder, porque se pueden construir coaliciones, digo, como el caso de Cambiemos, para llegar al poder, apoyadas por sectores del poder económico, digo, articulando intereses, pero después, ¿qué? Digamos, Cambiemos, parece que lo único que lo unificaba era, bueno, destronar al kirchnerismo, al populismo, se alimentaba mucho de estas protestas de la clase media primero del 2008, cuando fue la revuelta contra la 125, y después te acordás los cacerolazos del 2012, 13, 14, lo que fue la muerte del fiscalismo, todo ese sentimiento de la clase media, de rechazo, de cruzada republicana contra el populismo. Cambiemos alimentó de eso. Ahora después en el poder, fíjate que hay un montón de diferencias internas entre los propios socios fundadores, entre el PRO, la UCR, la coalición cívica, sobre qué hacer, porque no tienen acuerdo en un montón de puntos fundamentales, digamos. Entonces es todo un desafío, digamos, por poder construir coaliciones, alianzas, organizaciones que no solamente sirvan para destituir, sino para gestionar, para gobernar, para avanzar con programas, con una propuesta de gobierno, digamos. Estamos hablando con Mariano D'Arrigo. De parte mía estoy aprendiendo con Mariano, y bueno, muy lindo. Mariano viene trabajando en distintos medios acá en la ciudad, escribe para La Capital, a veces lo leo en economía, a veces en política, que por un lado está bárbaro porque no tendrían que aparecer separados, sino que es imposible pensar una sin la otra. ¿Cómo te estás moviendo en esos ámbitos? Con bastante naturalidad, porque como vos decís, hay veces que la distinción entre una y otra es, como se dice en las ciencias sociales, meramente analítica. O sea, bueno, ¿dónde empieza la frontera entre una? ¿Cuál es la frontera que distingue a una y otra? Cuando uno discute, la cuestión del impuesto a las ganancias, discute la deuda, bueno, tiene que ver con distribución de poder, de recursos, y ahí están muy mezcladas, puede ir en una como en otra, pero en ese sentido yo vengo de una formación de ciencia política, yo tengo ciencia política en la facultad, después reconozco que la economía no me gustaba mucho en la época de la facultad, cuando tenía esas materias de economía trataba de pasarlas rápido y de aprobarlas, pero no me gustaba. Y después cuando apareció el trabajo en el diario,
agarré de vuelta los apuntes de la facultad, me puse a formar un poquito para tener más solidez a la hora de ir a hacer una entrevista o de sentarme a hacer una nota, y le fue agarrando un poco más el gustito a la economía. Sigo siendo del palo de la política, pero le fui agarrando el gustito a la economía. A mí, te digo, será por esto de dónde venís y todo. Normalmente no me atrapaban mucho las notas de economía, y me empezaron a atrapar mucho más leyendo artículos tuyos, donde obviamente es un enfoque no economicista, es un enfoque que trata siempre de articularlo plenamente con aquello de donde viene. No hay economía, pese a que en algún momento te la han querido plantear, más o menos como quienes quieren plantear, bueno, no sé, la comunicación tiene que ser objetiva y neutral, cosa que... Es que la economía tiene que ver con cómo se distribuyen los recursos de una sociedad, los recursos que produce una sociedad, y eso teniendo en cuenta que hay sectores con intereses contrapuestos, necesariamente implica conflicto, o sea, implica política, implica que desde el Estado se toman decisiones de a qué sectores se favorecen y qué sectores se perjudican, y eso es una cuestión eminentemente política. Entonces van muy imbrincadas, digamos. Yo no concibo pensarlas por separado, más allá de que evidentemente hay corrientes de pensamiento y que no son para nada inocentes, que plantean que van por separado, como existe una economía pura, como existe una comunicación pura meramente objetiva. En general, digamos, abonan a intereses bastante similares que tienen que ver con la reproducción de lo dado, digamos, de lo que existe hoy. Entonces, sin embargo, esto que estás diciendo, con lo que yo coincido, lejos está de ser, en todo caso, lo que la mayoría de la ciudadanía hoy analiza o piensa de alguna forma, porque no se discutió tanto los intereses que representaba el gobierno de Macri dentro de unos cuantos sectores de trabajadores, populares, etcétera, etcétera, que terminaron votándolo. Quiero decir, si no hubiese estado ese voto, hubiese sido imposible que ganara el macrismo. Probablemente. Recordemos que en el 2015 el macrismo, en un famoso discurso de Macri, ¿te acuerdas cuando gana Rodríguez Larreta el balotaje a Lustó? Ahí en pleno festejo con globos y demás, como son los festejos habituales del PLO, Macri plantea esto de que Aerolíneas va a seguir siendo estatal, las jubilaciones van a seguir siendo estatales, e inclusive con el mismo abucheo de la gente que estaba ahí en el público, que compraba un programa más privatizador, más neoliberal en sentido clásico, digamos. La promesa electoral del Cambiemos en 2015 era: lo bueno va a seguir estando, lo malo lo vamos a cambiar, no vas a perder nada de lo que tenés, y tenía que ver con una demanda de cambio más política que económica, en el sentido de gestión de un liderazgo frente a las cadenas nacionales de Cristina, un liderazgo casi tras bambalinas. Bueno, vos vas a seguir viendo la novela, no te vamos a estar, un liderazgo más en voz baja. Eso evidentemente está bastante en cuestión, teniendo en cuenta los avances que tuvo Cambiemos en estos años, que no han sido todos los que ellos querían. Me parece que ellos aspiraban a una reforma mucho más profunda y se encontraron con resistencias bastante fuertes. ¿Te acordás? Después de ganar las elecciones de 2017, que Esteban Bullrich le gana a Cristina en la provincia de Buenos Aires y ganan en otras provincias, ellos plantearon esta agenda del reformismo permanente, digamos, por la reforma laboral, impositiva, jubilatoria, y en diciembre del 2017 se la pusieron en la pera con lo que fue la reforma del cálculo de las jubilaciones, y tuvieron que archivar todas las reformas más ambiciosas para un eventual segundo mandato, que inclusive les va a costar mucho más, porque estos años que vienen va a haber que pagar un montón de deuda, hasta el fondo. Está Madame Lagarde ahí con el lápiz rojo diciendo: esto puede gastar, esto no, esto no, esto no, esto no.
Y si gana Cambiemos, lo que se proyecta, salvo que haya un batacazo, es que va a tener también minoría en el Congreso. Entonces le va a costar mucho poder avanzar con reformas más ambiciosas. Entonces, en ese sentido, incumplió sus promesas de campaña e inclusive está fracasando en sus propios términos de poder avanzar con una reforma más pro mercado, mucho más profunda. Bueno, estamos con Mariano Darrigo. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos porque hay mucho para hablar todavía con él. Radioteca. La Chapa de la Mañana. Bueno, ahí estaba Martín Capelli operando controles. Hoy en un día en el que estamos acá compartiendo esta charla, iba a decir hermosa charla, pero no sé si es tan hermosa, ¿no es cierto, Mariano? Y estamos atravesando temas espinosos. Así es. Pero está buena la charla, está buena la charla. Bueno, hoy no está la compañera Nati Guedea, ni tampoco Ernesto Gallo, a quien le mandamos un saludo. Y ahí estábamos escuchando a Barón, que Barón va a estar esta tarde otra vez más ahí en Ludueña, junto a los compañeros y compañeras que desde hace 18 años vienen reinventando sueños y reinventando esperanzas, y como dice el cartel que anoche estaba puesto, organizando las broncas, ¿no? Junto con Barón, en la canción de Barón aparecía la voz de la Queca Kaufman. Queca, un símbolo de las madres de Plaza de Mayo de la provincia de Santa Fe, que hace pocos días cumplió 95 de los más jóvenes años que uno puede imaginar. Hay gente que porta su edad con tanta juventud como Don Osvaldo, ahí hasta el último segundo de su vida, ¿no? Qué persona impresionante Osvaldo Valle, ¿no? Y un verdadero maestro para los periodistas, escritores, o inclusive más allá de eso, digo, la gente que sueña, que aporta proyectos transformadores. La verdad que la integridad ética de Bayer y su valentía son una referencia, son algo de lo que aferrarse quizás en estos momentos medio de naufragio. Dice, bueno, a ver, de qué uno se agarra. Bueno, ver a Bayer y ver sus convicciones y cómo las sostuvo durante toda su vida, la verdad que son algo a lo que aferrarse. Yo te comentaba un poco en la misma invitación ya, que una de las cosas que quería charlar con vos, no porque vaya a surgir las respuestas, sino porque es interesante hablarlo, es esto de la batalla cultural en la que estamos inmersos, las distintas herramientas de las que se posee también en esa batalla cultural, donde evidentemente todo lo instituido de ciertos medios de comunicación y otros aparatos así fuertes de reproducción dominan mucho, y del lado de los sectores populares, que por un lado tienen que jugar con la dispersión propia que ha tenido siempre, y por el otro con las dificultades, digamos, como para encontrar discursos que sean que terminen siendo receptivos para quienes están dirigidos. Tal cual, sí, es una época de mucha incertidumbre y muchas preguntas, pero en el peor de los sentidos, en el sentido de no saber para dónde ir, para dónde salir. Me parece que es un momento donde se combinan el cambio tecnológico
y de todas esas transformaciones de nuevas tecnologías que aparecen, que tenemos casi un medio de comunicación nosotros en nuestra propia mano, como son los teléfonos, y tantos otros dispositivos con los que contamos, y a la vez eso, un sentido común, un discurso, un conjunto de creencias que están muy arraigadas en términos de esto de salvate por vos mismo, de que no hay posibilidad de construcciones colectivas, de que el otro es un adversario, en el mejor de los casos un enemigo que quiere lo que vos tenés y que hay que pisar para poder avanzar, y que, como hablamos durante la tanda, digamos, el neoliberalismo en Argentina fracasó con la Alianza como programa de gobierno, pero se replegó en lo social y hoy está emergiendo también en otros países del mundo, con muchas dificultades también, porque son de sociedades cada vez más desiguales y que tienen que recurrir cada vez más a mecanismos de odio, de represión. Son sociedades muy inestables, las sociedades, digamos, en las cuales el liberalismo avanza, muy difíciles de gobernar. Entonces, me parece que hay un desafío interesante, porque el monopolio de la información ya no lo tienen solamente los medios de comunicación tradicionales, aparecen otros medios, otras plataformas como Facebook, Twitter, las redes sociales, Google con sus algoritmos que un poco te van construyendo un perfil de usuario y te mandan a ver lo que vos querés ver, que esto, bueno, está cada vez más estudiado, digamos, que uno no es que acceda a toda la información, sino que uno va a los medios y te refuerza lo que uno ya sabe. Se generan como especie de guetos, de islas, de tribus, y no es que se genera comunicación entre los distintos espacios. Entonces hay como un doble desafío en términos de la estructura de la comunicación, de las plataformas y demás, y por otro lado los contenidos con cuáles son los discursos que proliferan, que abre oportunidades por un lado, porque digamos la pérdida de hegemonía y de monopolio de la comunicación por parte de los medios abre oportunidades para medios como como otro tipo de medios populares, alternativos, de contrainformación, como se lo quiera llamar, para poder generar información y difundirla quizás con un costo mucho menor que el que tenía antes, pero a la vez en un ecosistema social quizás un poco más hostil. Igual un poco lo que charlábamos también antes, me parece que aun cuando todo aparece tan negro y tan funesto, en Argentina hay elementos que permiten pensar que hay posibilidades de proyectos transformadores, a diferencia de Brasil, donde inclusive no hay una tradición de movilización social, popular, como existe en Argentina. Digo, Brasil no tiene un 17 de octubre, no tiene un 2001, inclusive no tiene unas madres no tiene más de mayo. Digo, pensar, hay abismos, digamos, culturales muy muy marcados entre Argentina y Brasil. Argentina es una sociedad más plebeya, más igualitaria, con una sociedad civil mucho más organizada, densa, rica, con anticuerpos antiautoritarios muy muy presentes. Recordemos cuando fue este famoso fallo de la Corte del 2x1, de la movilización que se generó alrededor de eso, y cómo la política tuvo que dar respuesta, y hubo un consenso prácticamente unánime muy rápido, aunque el PRO en su momento había medio amagado que aceptaba el fallo, que los fallos de justicia hay que aceptarlo. Después reconocieron rápido de que eso iba a generar un conflicto muy grande y que había que desactivarlo, y se aprobó una ley en la cual le da instrucciones a la Corte de cómo tiene que expresarse el 2x1. Hay elementos para pensar de que pueda haber proyectos transformadores, en términos de también la visión que hay en la sociedad con respecto al rol del Estado, al rol de ciertos derechos que tiene que garantizar a la ciudadanía, más allá de eso, del bombardeo con respecto a los planes sociales, a los programas de asistencia, a esto que aparece permanentemente de cuánta gente cobra un cheque del Estado, igualando todo, muy, muy mentirosamente. Me parece que hay elementos en Argentina para pensar de que pueda aparecer alguna perspectiva transformada más interesante, o que por lo menos las perspectivas más regresivas van a tener muchas limitaciones para avanzar. Frente a eso,
mil cuestiones que quedan sin respuesta. Por ejemplo, cómo contrarrestar fuertemente la cantidad de fake news y los efectos que puede tener, que realmente es un arma poderosa y cada vez lo vemos más. Por el otro lado, yo pensaba mucho, digamos, otra cuestión antes de... Vos estás mucho también escribiendo con relación al tema de economía. Todo. A ver, ¿cómo decir esto? Desde los distintos sectores, aún desde los sectores más radicalizados y todo, y los que no son tanto, todos, vos hablas con cualquiera y todos dicen, bueno, hay que recuperar el trabajo, hay que la cultura del trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, la realidad es que yo vengo viendo, qué sé yo, que del 75 acá, el trabajo tal como lo conocíamos ha cambiado y difícilmente vuelve a ser el mismo. Bueno, es un temón porque y ningún partido político de ningún lado te va a decir, che, no, está bien, está en crisis el trabajo. Todos van a decir, nosotros queremos más trabajo, lo cual está bien, obvio, ¿quién no quiere más trabajo? El asunto es, si alguien está y llega a algún lugar, ¿cómo hacemos para generar más trabajo? Y máxime en este país que se desindustrializó fuertemente en todos estos años. Bueno, es un tema, no sé si nos quedamos hasta las 7, 8 de la noche. No, en realidad es como para volver a invitarte. Sí, claro, es para que vuelva. Bueno, tenemos que hacer uno por semana de acá a fin de año. Es un tema que indudablemente también en el mundo está sacudiendo, porque hay toda una serie de trabajos. En Argentina se combinan varias cosas. En el mundo se está discutiendo cómo el avance de la tecnología, de la robotización y la inteligencia artificial y demás va a hacer que un montón de trabajos sean no exista más. Entonces un montón de gente que hoy tiene trabajo se va a quedar sin trabajo, y ante eso, ¿qué se hace con esa gente? ¿Tiene posibilidad de reinsertarse en otros trabajos? Hay gente que dice, bueno, con el envejecimiento de las sociedades, la gente que se queda sin trabajo, no sé, que lo va a reemplazar un robot, va a poder trabajar cuidar personas mayores que van a vivir hasta los 80, 90 años, 100 años, entonces eso va a requerir, bueno, eso puede ser para un aporte de la población. Ahora, ¿qué haces con el resto? Bueno, otros países ensayan esto del ingreso universal ciudadano, que es garantizarle a todas las personas un ingreso, independientemente de si tiene trabajo o no. Vos tenés garantizado un piso de ingreso por mes que te garantiza vivir. Bueno, ahí hace muchos años hasta eso lo postulaba Carrió planteaba, sí, era más como la AUH, pero sí, iba en ese sentido, digamos. Bueno, en Argentina esa cuestión, que puede ser para un determinado sector, también se anuda con esto que vos planteabas antes, digamos, todo un proceso desde la dictadura a esta parte de desindustrialización muy profunda, y cómo van con los años va aumentando la gente que se suma al desempleo o a la pobreza más estructural, digamos. Eso es todo un tema. Hay, aparte con eso, vinculado a una cuestión productiva de que Argentina tiene problemas estructurales muy profundos y que nunca terminó de resolver cuál es su perfil, su modelo productivo. ¿Cuál es? El modelo agroexportador, es un modelo industrialista más mercado internista. Entonces eso es y como que los dos pujan, están en pugna, y ninguno termina de imponerse sobre el otro, y la realidad es que con ninguno de los dos alcanza para alimentar a toda la población y garantizar los estándares de vida que más o menos esperan. El modelo agroexportador alcanza para incluir a la mitad de la población, a 20 millones de personas, y 20 millones te sobran. Y el modelo mercado internista, que es un modelo de menor productividad,
y que te garantiza un estándar de vida más bajo, digamos. Entonces, bueno, hay toda una cuestión ahí muy profunda que viene de hace muchos años, que algunos autores han llamado el péndulo argentino, de cómo Argentina oscila permanentemente entre los dos modelos, y que no se puede resolver. Entonces la cuestión del mercado de trabajo es fundamental, porque eso es como la llave que se vincula a toda otra serie de cuestiones, sobre todo con la cuestión de la pobreza, que hace que un montón de gente que tiene baja, y también se vincula obviamente con la cuestión de la educación, gente que tiene baja calificación, que tiene muchas dificultades para insertarse en el mercado de trabajo y que no le puede garantizar a sus hijos los recursos, las herramientas para que puedan, lo que hablamos antes, puedan avanzar en los peldaños de la pirámide social. Yo creo que ahí el rol del Estado es central a la hora de definir un mercado, de definir un modelo productivo y de reorientar recursos en función de una estrategia de desarrollo. Bueno, a ver qué sectores hace falta desarrollar, inclusive una población muy importante que quizás tiene dificultades para insertarse laboralmente, bueno, ponerla a laburar en la obra pública quizás de baja calificación, impulsar con movimientos agrarios más familiares, más de tipo movimientos sociales, poder impulsar otro tipo de modelo productivo en el agro y que implique también descongestionar un poco los conurbanos. Bueno, hay toda una serie de ideas al respecto, pero que requieren de mucho capital político, de muchos recursos económicos y de mucha capacidad del Estado para poder avanzar en ese sentido. La verdad que es una agenda que en la diaria está permanente tapada por lo más urgente, digamos, como lo urgente tapa lo importante, como suele decir. Y que esta crisis del trabajo de alguna forma impacta en todas las visiones también de lo que seamos capaces de construir políticamente, porque cada una de esas tiene distinto impacto, desde no solamente la cuestión de lo productivo en sí, sino de cómo pensar la cuestión de las agremiaciones, de las sobre qué sectores dirigirse. Pero lo que sí es evidente que desde hace años venimos de pasar en algún momento por el modelo agroexportador al otro que es más mercado internista, y estamos ahí. En realidad estamos desgranándonos ahí. Y mientras tanto, un elemento que quería marcar antes con respecto al trabajo, y que es un elemento muy preocupante, es cómo avanza la precarización de formas más seductoras, aparentemente, pero que muestran sus límites muy rápidamente, con esto que se llama la uberización del trabajo. Vemos cada vez más chicos y chicas andando en bicicleta, cargando su mochila de estas plataformas de reparto que te la venden como, bueno, vos sos un emprendedor, vos manejas tu propio tipo de trabajo, y lo que muestra rápidamente es que eso no es así, y que en definitiva la misma plataforma organiza tu trabajo, y al organizar tu trabajo hay una relación de dependencia que no quieren reconocer. Y ahí también un anticuerpo interesante que decíamos para entusiasmarse en la Argentina es que viste que han aparecido un sindicato de los, creo que se llama AP, de los repartidores, y que intentan agremiarse, intentan juntarse para hacer planteos, hacer reclamos, plantear sus demandas gremiales a la empresa. Así que hay un elemento interesante de cómo por un lado avanza la precarización, pero por otro lado también hay resistencia. Bien, ya en el final con Mariano Darrigo lo vamos a meter en estos bretes difíciles, que es, bueno, y en medio de todo esto que hablábamos y todo, volvamos a la coyuntura, y la coyuntura es electoral. A ver, ¿cuáles son los escenarios de lo que se viene? Bueno, hay distintas posibilidades. Todavía está todo muy en el aire, porque por lo menos en términos nacionales el cierre de listas es en junio, las PASO van a ser en agosto, las generales van a ser en octubre y un eventual balotaje va a ser en noviembre. Está todo muy en el aire, aunque por lo que se ve la polarización está muy presente. Hay dos campos muy diferenciados, que son el campo del kirchnerismo y el campo del macrismo, que según qué encuesta uno
uno agarre, puede ir entre un tercio y un 25 o 30% de las adhesiones, y en el medio hay una cosa medio gelatinosa que algunos pueden llamar la ancha avenida del medio, que es más un callejón que una ancha avenida, y es muy sobrecargado ese segmento de la oferta electoral. Me parece que vamos en un escenario muy polarizado, la grieta domina todo, los que van a decidir la elección van a ser este electorado más independiente, que pueda decidir no entre el que más le gusta, sino el que menos rechaza o el que va a votar para que no gane el otro. Esos van a ser los que van a terminar de decidir la elección, y hay algunos elementos que sin duda van a estar atravesando el año electoral, que tiene que ver con la situación económica, que según si la economía colapsa, Cambiemos no va a reelegir. Si Cambiemos está tratando de mantener esta gobernabilidad del dólar medio atada con alambre, que se mantenga para que tenga un efecto neutro en las elecciones, que tratar de que Cambiemos siga estando unido. También la realidad es que a nadie le conviene volver al llano, y que se presente Cristina, que es todo el combustible que alimenta todo el relato de Cambiemos. Si Cristina desaparece de la escena, Cambiemos está en problemas. Si aparece algún otro candidato, sea alguien que designe ella, o aparece algún tipo de candidato de unidad, a lo Lavagna, o gana una interna, quizás, no sé, Felipe Solá o quien sea, ¿no? El otro día leía la editorial de Crisis que escribe Santucho, y de alguna forma él lo que planteaba que en este escenario de polarización, el resultado de esta disputa de polarizaciones, quien pierda va a empezar a partir de esto probablemente otra mirada de lo político distinto, porque va a quedar desde un lugar que ya no va a poder seguir disputándose esta polarización. Al menos esta va a ser como necesario reinventar otra cuestión. Es que en realidad el campo político argentino está muy marcado entre el voto peronista, el voto antiperonista, y eso coincide sociológicamente en gran medida. Los sectores populares votan mayormente el peronismo, los sectores de clase media, que son los relevantes, porque en realidad los sectores de clase alta electoralmente son muy, muy minoritarios, pero los sectores de clase media votan fundamentalmente al antiperonismo. Sin duda, si llega a perder Cambiemos, seguramente, como sucedió después del 2001, habrá durante algún tiempo un periodo de dispersión, de fragmentación de ese espacio, hasta que se vuelva a generar, no sabemos en cuánto tiempo, algún tipo de alternativa competitiva que represente ese espacio. Si por el contrario llega a ganar Cambiemos y llega a perder el kirchnerismo, el kirchnerismo-peronismo va a seguir en un proceso de reconfiguración importante, que para el peronismo sería, si no me equivoco, el periodo más largo sin estar en el poder, desde su creación, por lo menos desde el regreso de la democracia a esta parte. Entonces, sin duda, cualquiera de los polos que pierda va a haber un proceso de dispersión y reconfiguración durante un tiempo que no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Si yo sigo un poco todo lo que estuvimos hablando con Mariano Garrigo, también al margen de lo angustioso que es estar viviendo lo que estamos viviendo, tiene otra cosa que es lo interesante del momento, y de las situaciones distintas que se dan. Hace un rato hablábamos, y yo coincido con vos, este es un país que tiene memorias y luchas, tal vez no en la medida que muchos de nosotros quisiéramos, pero las tiene, y mucho más. Y habría que preguntarle, esto que nosotros decimos es insuficiente, habría que preguntarle a los que están del otro lado, que si no se hubiesen encontrado con todo eso, ya hubiesen aplicado muchas más cosas de las que aplicaron. Pero por el otro lado, de parte nuestra, no nos tenemos que olvidar que también hay un componente de esta sociedad conservador, siempre. Digo,
En la década, si se quiere, de mayor transformación, que fue la del 70, cuando fueron las elecciones con las que gana Cámpora Solano Lima, los que estaban del otro lado, es decir, el sector más conservador, para decirlo de alguna manera, si sumás los que votaron a Balbín con los que votaron a Manrique, que era el candidato de la derecha militar, para decirlo de alguna forma, sumaban casi el 40%. En aquel momento que era el de mayor auge y fuerza de ideas transformadoras, ¿no? Entonces, hay un componente alto siempre en la sociedad argentina de conservadurismo. Sí, eso está, eso es indudable. Pero bueno, hay que ver eso cómo se termina plasmando en esta elección. Hay que ver, digamos, cada elección se trata sobre algo. Digo, hay un tema, una demanda que es la que logra de alguna manera tener y organizar toda la elección. En el 2015 era la demanda sobre el cambio. Cambiemos, interpretó bien que había una demanda de cambio en la sociedad que de vuelta tenía que ver más con una parte, sí, indudablemente, sectores más de clase media alta, más vinculados a sectores de la exportación, que se piensan a sí mismos como sectores digamos, vinculados al mercado externo, digamos, que no quieren, digamos, que no necesitan y no quieren regulaciones del Estado, demandaba una reforma más pro mercado. Hay sectores más de clase media que estaban enojados con Cristina, que querían esto, un liderazgo más en voz baja. Pero había mayoritariamente una demanda de que la cuestión económica, el programa económico en lo esencial se mantuviera, cambiando obviamente la cuestión del impuesto a las ganancias, atacando una serie de problemas que se visualizaban que estaban ahí. Pero la demanda era de cambio, digamos, y de hecho, de cara al balotaje, Scioli planteó, ¿te acordás? Ese cambio no, el cambio es por acá. Digamos, bueno, hoy hay que ver cuál es la demanda mayoritaria de la sociedad. Seguramente en los famosos focus groups, en las encuestas más focalizadas, más no tanto las cuantitativas, sino las cualitativas, debe estar apareciendo algo. ¿Cuál es la demanda? Algunos plantean que tiene que ver con una demanda más de seguridad o tranquilidad en términos más integrales, no en términos de solamente la cuestión de la seguridad, que no te roben o que no te maten, sino tener cierta previsibilidad. Me parece que hay sectores de clase media que la cuestión de la inflación, del dólar, de obtener una previsibilidad para tu vida y pensar para tus hijos, puede cuajar, puede ir por ahí. Pero bueno, me parece que también la oposición le está costando mucho, ante el deterioro de la situación socioeconómica, plantear una agenda que no sea solamente una planilla de números en rojo de Excel, diciendo, bueno, en 2015 la actividad económica era por acá, la inflación iba por acá, la pobreza era por acá. Bueno, plantear algún tipo de imagen de futuro que no sea solamente volver a lo que estaba en el 2015, que de hecho el periodo del segundo gobierno de Cristina, 2011-2015, fue un gobierno mediocre en términos de cómo se amesetaron un montón de variables. Se sostuvo el empleo, se sostuvo la cuestión del desendeudamiento, pero si vos te fijás, todas las otras variables se estancaron, se amesetaron. Entonces, bueno, no es el último pasado del kirchnerismo no es un pasado que justamente enamore para volver. Entonces, bueno, el panorama está así bastante abierto. Me parece que la polarización está muy clara. Los sectores que quieren navegar ahí por la zona intermedia se van a ahogar. Entonces, por eso se ven todos estos movimientos alrededor del peronismo, que se van sellando acuerdos de unidad en distintas provincias, y parece que o se puede llegar a algo a nivel nacional, por lo menos está algo más avanzado, se ve con mayores posibilidades que hace un tiempo. Y bueno, hay que ver, el gran enigma es cómo va a jugar Cristina qué va a pasar con economía y cómo va a jugar con Cristina. Parece que van a ser las dos variables claves de la elección que viene. Después, bueno, más allá de lo que suceda en cada provincia, que es un mundo aparte. Bueno, un gustazo. Charlamos profundamente como queríamos con Mariano Darrigo. Los que se quedan con ganas tienen una opción cercana, que es volver a escuchar esto, que lo vamos a estar subiendo esta tardecita ya, toda la nota, y después lo pueden seguir leyendo
o en la sección de economía o política de La Capital, y también en También en El Economista de Buenos Aires, y ahora también en El Estadista, que es una publicación política que sale cada 15 días o una vez al mes. También la pueden buscar, que salió el último número hace pocos días. La están colgando en la web pronto. Bien. Y junto con eso, Mariano está disfrutando a pleno su paternidad. También, también de Miranda. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, por participar de la radio, que este proyecto tan importante, y más que nada hoy también en el cumpleaños de Pocho. La verdad que es un día muy especial y emotivo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos con un tema y enseguida seguimos con Aymora, que viene como todos los miércoles con esto de la Cátedra Economía, Ambiente, Sociedad. Búscanos en Instagram y Facebook. Somos Radioteca.